Hoy quiero compartir un tema que ya varios me lo han pedido, eh, basado en Mateo 23, el pasaje que habla acerca de cuando Yeshua habla con con los fariseos y le dice, no llaméis a nadie maestro, no llaméis, porque maestro tiene solo uno, y Yeshua no llaméis a nadie padre, porque padre solo hay uno, el que está en los cielos. Y bueno, a mí me han preguntado mucho, entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿hay paternidad o no hay paternidad espiritual? Bueno, vamos a hablar acerca de eso y de paso, pues, eh, tocamos o empezamos a tocar otro aspecto de lo que es la paternidad. Ya habíamos hablado un poco de la paternidad en unas clases anteriores, pero vamos a responder esta, esta pregunta y esta inquietud y también y a la vez establecer algunos principios que para mí son fundamentales en todo esto. Ok, entonces voy a poner la presentación del PowerPoint. Entonces, como le decía, vamos a hablar un poco acerca de contexto y paternidad en, en, en Mateo 23 8 y 9. Como pensamiento inicial, yo diría que la paternidad es el eje relacional en la Torá. Es decir, todo tiene que ver con paternidad. Yo no coincido de otra manera la escritura, nuestra dinámica con el Eterno, nuestra dinámica relación con Yeshua. Yo no puedo verlo desde otra perspectiva, sino desde la perspectiva de la paternidad. Obviamente, pues tenemos aquí la contraparte, porque el sistema religioso no plantea paternidad y si lo plantea es como un concepto, pero el sistema religioso solo nos presenta un Dios, ¿verdad? Lejano, un Dios con con quien no se tiene y no se desarrolla una relación eh, en los términos pues, que se plantea en la escritura de paternidad. La paternidad también se extiende la Torá, ¿ok? Si la Torá es la palabra escrita eh, que recoge el sentir, la visión, perdón, la perspectiva del Eterno, obviamente entonces la sustancia de la Torá es paternal. Y si lo que el Eterno hace cuando nosotros venimos a Él es introducirnos dentro de una familia, como lo dice el Salmo 68. Entonces, la paternidad es el eje de todo. Ok. Por otro lado, Yeshua nos modela la paternidad del Padre. Y en una ocasión, él hablando con el Padre, le dice en Juan 17, les he dado a conocer tu nombre. ¿Y cuál era ese nombre? Si todos conocían los 72 nombres con los que, ¿verdad?, se refieren al Eterno. Estaba hablando de paternidad, estaba hablando de Yod-Heh Vah-Heh, el Padre. Entonces, Yeshua no solo nos revela al Padre, sino también Él mismo nos modela paternidad, porque todo tiene que ver con esto. Ok, el pasaje que estamos mencionando es Mateo 23, del 1 al 12. Y lo voy a leer para que podamos ubicarnos en el contexto donde yo quiero establecerme. Entonces Yeshua habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo,
Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, es decir, de sus talitot, de sus talid, de lo que llaman manto de oración. Y las filacterias son unas tiras de cuero que se enrollan en el brazo y tienen una cajita que se coloca aquí, pues que tiene algunos versículos de la Torá. A eso se refiere. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamado por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en el cielo. Ni dejéis que os llamen preceptores o guías, porque uno es vuestro preceptor o guía, Yeshua. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será exaltado. Ok, hagámonos varias preguntas en relación al pasaje. ¿Qué fue realmente lo que quiso decir Yeshua en este pasaje? Y para responder esta pregunta, como siempre, ¿verdad? Echamos mano de la premisa del contexto. Conocer el contexto cultural, ideológico, político, etcétera, de los tiempos de Yeshua, de los tiempos en que se desarrolló todo el quehacer de la escritura, el transitar de los hombres y mujeres en la escritura es importantísimo. Identificar perfectamente, o bueno, o lo mejor posible, ese contexto, lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo, y después un poquito más para allá, primero, segundo siglo, es de vital importancia, porque si no, vamos a poner a la Biblia a decir, bajo comillas, interpretación, lo que nunca la Escritura dijo, lo que nunca Yeshua dijo, lo que nunca Pablo dijo. Entonces, el contexto es importante y hoy no hay excusa para esto. Hay muchos recursos para que nosotros podamos conocer, indagar, estudiar acerca del contexto. Hay fuentes y muy buenas fuentes para, para poder, para poder estudiar este tema. Entonces, ¿qué fue lo que realmente quiso decir Yeshua en este pasaje? Si no hay padres, porque ahí dice, no llaméis a nadie padre en la tierra, sino el Padre que está en los cielos. Entonces tampoco hay maestros. Si no hay padres, tampoco hay maestros. Porque algunos, y aquí voy a ser puntual, en el sentido de lo que se dice, se señala, en relación a lo que muchos llaman esta teología de paternidad, de que ahora todo es padre espiritual y si no tienes un padre espiritual no estás bien, ok. Yo hablo de lo que yo creo y les transmito lo que yo pienso, lo que a mí me ha sido revelado y lo que yo he interpretado, ok. Entonces, el señalamiento es de los que están en contra de esta paternidad que se hable, que se enseña, señalan este pasaje y dicen que ahí es claro cuando dice que no hay padres. Es decir, que no puede haber una paternidad aquí en la tierra
porque solo hay una, que es la paternidad del Eterno. Entonces, ante ese señalamiento, yo siempre digo, pero en el contexto de esos versículos también dice, ni llaméis a nadie maestro. Entonces tampoco habrían maestros. Y algunos detractores de nuestra visión señalan y señalan esto, pero se hacen llamar maestros, entonces no concuerda. Y hay una versión o varias versiones que cuando habla de los cinco oficios establece apóstoles, profetas, evangelistas, pero otra usa pastores maestros. Es decir, no como dos palabras separadas y dos oficios separados, sino como uno solo. Un pastor que es maestro. Y de hecho, el pastor ejerce una función eh, magisterial. Entonces, menciono esto ¿por qué? Porque entonces estarían descalificados para enseñar. Obviamente aquí pues tenemos contradicciones y vamos a irlas resolviendo poco a poco. La tercera pregunta es, ¿qué de la paternidad natural? Entonces, si no hay paternidad, si lo que Yeshua quiso decir es que no hay paternidad, entonces la paternidad natural, ¿dónde queda? Cuatro, ¿en qué contexto estaba hablando Yeshua? Y aquí está la clave. ¿A quiénes les estaba hablando? ¿Y cuál es el contexto de lo que él estaba hablando? ¿Con qué Yeshua estaba confrontándolos a ellos? Si usted pues leyó el texto o lo escuchó ahora que yo lo leí, es claro que el fondo de esto tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la soberbia, tiene que ver con la altivez de los fariseos, que ellos se creían la divina torta envuelta en huevo. Es decir, ellos demandaban pleitesía, que los honraran, que les dieran un lugar, que les llamaran rabí, que les trataran con deferencia, que inclusive hasta que ¿cómo se llama? Hasta que los idealizara. ¿Por qué? Porque ellos eran los que enseñaban Torah. Nadie más estaba autorizado para enseñar Torah. Y se supone, bueno, sí, ellos eran la cátedra de Moisés. Es decir, ellos eran los sucesores de Moisés en relación a enseñar la Torah. Entonces, el Eterno le dio a Moisés la Torah y luego la Torah fue transmitida de generación en generación. Pero siempre se estableció personas en autoridad. Eso es una silla, ¿verdad? Una silla de autoridad o la cátedra de Moisés que tiene que ver con una silla para enseñar. Habla de la autoridad que tenían para enseñar. Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? Sí, había un respeto que había que tenerles, pero lo que Yeshua está señalando es la actitud de ellos. Y de hecho, pues sí, hasta físicamente había una silla de cemento que se hacía donde se sentaban ellos a enseñar la Torah. Uno de los grandes conflictos, ¿verdad?, que se dieron en ese sentido fue la lucha entre saduceos y fariseos, porque los saduceos estaban encargados del templo, pero también los saduceos empezaron a enseñar Torah. Por otro lado, estaban los discípulos de Yeshua que también enseñaban y otros maestros que de la misma manera lo hacían. Entonces, ya existía como una especie de cisma en el tema magisterial y los fariseos entonces lo que buscan es reafirmar esa autoridad. Ellos son los representantes de Moisés, son la sucesión de Moisés en relación a la enseñanza de la Torá. Y eso es importante a tomarlo en cuenta. ¿A quién les estaba hablando Yeshua? A los fariseos, a los fariseos. Y la última pregunta entonces sería, ¿anuló Yeshua la paternidad junto con lo magisterial?
Y obviamente ante esas preguntas, pues entonces, este, al conocer el contexto de la escritura, la respuesta es un rotundo no. Pero, ok, vamos despacio. Perdón. Uy. Ok. El Ok. reino, el reino, el rey del reino, perdón. Primero es un padre y luego un rey. Esto es algo que yo he enfatizado mucho, he dicho mucho, con la intención de que no sea solo un concepto, sino que sea una vivencia. Porque para nosotros en esta parte del planeta nos es difícil entender el tema de reyes y reinos, porque nunca hemos estado en una monarquía. Quienes han estado en monarquía allá por el lado de Europa, ¿verdad? Y otras partes del continente, del planeta, les es más fácil entender lo que Yeshua habla del rey, del reino, de la función de un rey, de cómo opera un reino, porque han estado en un reino, pero nosotros no. Entonces, con estos dos conceptos, tenemos problema. Y hablo obviamente en términos generales. Con el concepto de rey, porque nunca hemos estado bajo una monarquía, ¿verdad? Digo natural. Estamos ahorita en una monarquía, nuestro Padre Eterno es el rey, y estamos aprendiendo cómo funciona este tema del reino. Y por otro lado tenemos la paternidad, que aun cuando tenemos en lo natural paternidad, pero obviamente al no ser una paternidad, perdón, ¿verdad? A no ser una paternidad perfecta, ni mucho menos, pues obviamente tenemos ciertas carencias a la hora de enfrentarnos a un concepto tan amplio, tan profundo, ¿verdad? Como es la paternidad y enfrentarnos a la vivencia. Por eso yo digo que la paternidad y el reino y el rey se nos tienen que ser revelados. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Porque el rey del reino es un padre. Y nos hemos identificado más con la palabra, el vocablo Dios, que es una palabra pues genérica, ¿verdad? A toda entidad se le llama Dios, a los hombres se le han llamado dioses, etcétera, ¿verdad? Pero nuestro Dios, el único Dios, es el rey, es un rey de su reino, y su reino se está estableciendo aquí, pero es un padre. Entonces, su esencia es paternal, por tanto, su naturaleza es ser padre. Entonces, todo lo que se desprende de él tiene el ADN de él. Todo lo que sale de él, lo que él engendra, lo que él crea, lleva su ADN. ¿Ok? Entonces, él como padre no tiene súbditos, no tiene discípulos y menos tiene ovejas. Lo que él tiene son hijos. Y en el sistema tradicional se nos ha dicho que somos ovejas, que somos como ovejas. Pero el Salmo 23 nos aclara categórica y contundentemente por qué se nos relaciona con las ovejas. ¿Ok? Y eso ya lo he dicho en otras ocasiones y no voy a entrar en el tema. El concepto discípulo es un concepto griego y en esencia su dinámica no corresponde a la del reino. La palabra talmid, ¿verdad? Es la palabra que se usa para referirse a alguien que entró en un proceso de instrucción, entendiendo que la instrucción no solo apela al conocimiento, sino y sobre todo a la formación.
La formación del carácter por un lado y la formación de la estructura de pensamiento de acuerdo a la ideología que me está siendo enseñada. Entonces, nosotros no aprendemos un credo, nosotros aprendemos a pensar y a actuar conforme la instrucción de la Torá, que nos es dada, que nos es otorgada a través de un maestro. La esencia de esa instrucción, la esencia de esa enseñanza que viene del Padre, entonces tiene un ADN y está implícita en esa enseñanza la naturaleza paternal de nuestro Dios. Cuando yo enseño, cuando yo instruyo a alguien, sin tener claro este concepto, sin tener interiorizado y tenerlo de forma vivencial el tema de la paternidad, entonces yo le doy el trato al Hijo de Dios de discípulo. El talmid es alguien que se somete a la enseñanza del Padre Eterno y se sujeta al vaso, al medio que el Eterno usa para hacer. Eso es un talmid. La palabra discípulo, pues fue la que se tradujo, ¿verdad? A la hora de traducir del hebreo al griego la escritura, se usó la palabra discípulo, pero no encierra la esencia de esto. ¿Por qué? Porque el discípulo es solo el que sigue a una persona, es tutoreado por una persona y le enseña. Y esa enseñanza tiene que ver con un proceso intelectual. Para nosotros es un tema de vida y para vida. Por eso decimos que la Torá es instrucción de vida. Ok, ya voy a entrar al tema un poquito más. Entonces, la identidad es vital en esto. ¿Por qué? Porque quien se somete a ser instruido es un hijo. A ese hijo se le llama talmid porque adquiere un compromiso para aprender, asimilar y vivir por lo que se le enseña. Él adquiere un compromiso con la instrucción que se le está dando. Y como la instrucción tiene que ver no solo con la parte intelectual, sino también con el carácter, es decir, con la formación, entonces debe haber un compromiso, más allá de solo aprender. El compromiso es vivir. Ahí es donde entra el concepto que hemos hablado de yeshiva. La palabra escuela, al igual que la palabra discípulo, tiene un contexto griego. La palabra yeshiva tiene que ver y está relacionada con la enseñanza, con la instrucción que da un maestro, pero por causa de que la instrucción es de vida y para vida y tiene que ver con carácter, no solo con el conocimiento, esa persona que instruye debe hacerlo en un carácter paternal, porque la Torá que enseña tiene un ADN, tiene una esencia paterna, viene de un padre, entonces debe ser dada, impartida por un padre. Bajo esa misma esencia, mi respuesta es de un hijo que está en un proceso, que entiende, que lee,
estar en un proceso de formación, de instrucción de vida. Entonces, no existen intervalos que fui a la reunión, que me salí de la reunión, que vivo, que paso 4 o 5 días trabajo en lo secular y luego vuelvo a otra instrucción, me vuelvo. No, no. Debe haber una continuidad, ¿ok? La instrucción, como genera formación, entonces establece cultura. Y lo diré muchísimas veces y me lo dirás decir muchas veces. El tema es ideología para establecer cultura. Entonces, el carácter del reino es paternal. El reino tiene dos aspectos importantes: manifestación y fundamento. El fundamento del reino tiene que ver con el carácter. Y, lo, y el carácter, del carácter habla lo apostólico. Voy a usar la palabra apostólico por ahora. Lo profético tiene que ver con la manifestación del reino, tiene que ver con la dinámica del reino, tiene que ver con el accionar del reino. Lo profético tiene que ver con el desplazamiento hacia lo que la Escritura estableció, hacia lo que el Eterno habló, hacia lo que el Eterno profetizó. Pero lo apostólico, ¿verdad? La instrucción paternal tiene que ver con carácter y tiene que ver con fundamento. Vamos bien. Ok. Súper. En el libro de Génesis, en el primer versículo, ese primer versículo nos da la idea completa. En ese primer versículo está la esencia para mí de la Torá. Bereshit bara Elohim, Beet Haaretz. En el principio creó el Eterno los cielos y la tierra. Esa primera palabra, Bereshit, que empieza con Beit, establece la formación de una familia. Beit, la letra Beit, tiene que ver con casa, tiene que ver con familia. Entonces, esa palabra que se traduce, Bereshit, que se traduce en el principio, que no tiene que ver con algo cronológico, no es que ahí empezó todo, sería más bien en la continuidad, en el comienzo de la continuidad. Creó el Eterno, primero, los cielos, la tierra, como una casa para albergar a su familia, para que su familia viviera ahí. Porque el constructor, el arquitecto, el ingeniero, es un padre que creó todo por el poder de su palabra. Y es su palabra la que crea. Es a través de su palabra que se instruye. Es a través de su palabra que se forma. Es a través de su palabra y por su palabra que vivimos, que subsiste todo. Es por su palabra que se mantiene el equilibrio de lo creado. Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el multiverso fue creado por el Dabar del Eterno. Es decir, el Dabar lo sostiene. Estamos inmersos en un mundo de palabras, las de Él, porque Él sigue creando. Los profetas hablaron por Él. Y esa palabra gravita profecías que no se han cumplido. Me explico. Y dentro de nosotros debe haber un universo también de palabras. Esa palabra de Él. Ok. Entonces, cuando Él habla la palabra, su intención es poner su firma en la creación, su ADN. Pero ahí va el diseño. ¿Cuál es el diseño? Familia.
¿ok? Y la palabra, después de la letra Beit, sigue la palabra Reshit, que tiene significados muy hermosos y muy profundos, pero uno de ellos tiene que ver con el vientre. Es salir del vientre o volver al vientre. De todos modos, es un proceso, ¿ok? Esa palabra Reshit, la letra Reish con la que empieza, tiene que ver con Yeshua, con la cabeza, con el líder, con el que es el comienzo, etcétera. No, no, no es el tema. Yeshua continúa con esta visión cuando Él nos da el fundamento del reino en Mateo 16, 18. Y Él dice, sobre esta roca, sobre este Abén, sobre esta roca, Abén, Padre, Padre, ven, Hijo, ¿recuerdan? Levantaré mi comunidad de creyentes. Entonces, ¿cuál es el fundamento? El Padre. ¿Y quién más? El Hijo, Yeshua. Eso se llama como familia. Entonces, el Hijo muere por nosotros para hacernos hijos y formar parte de una familia. Eso es lo que David habla en el Salmo 68. Dice, Él es padre de huérfanos. Él es padre de huérfanos, protector de viudas, es Dios en su santa morada. Él hace habitar en familia al desamparado, es decir, el huérfano que estaba desamparado y que estaba bajo cautividad, lo, lo, lo transforma, lo hace hijo, lo ampara poniéndolo en una familia y lo saca a prosperidad, es decir, lo establece en un propósito para ser guiado a alcanzar un propósito. Entonces, lamentablemente, el sistema religioso y la influencia de los monjes cristianos católicos romanos nos distorsionan este principio, esta verdad, estos conceptos y toman el liderazgo babilónico piramidal y lo establecen segregando el pueblo, estableciéndolo o dividiéndolo en parroquias, que aunque pareciera una estrategia territorial, pero en el fondo no lo es. Él nos hace habitar en una familia. Y aun cuando no estamos, obviamente, todos juntos, pero somos parte de una familia. Y cuando nosotros hablamos de volver al origen, cuando nosotros hablamos de volver a nuestra esencia, o sea, entiéndame, no es ponernos kipá y ponernos talí como algunos han dicho equivocadamente. Estamos hablando de retomar cosas como estas, principios como estos. Porque la identidad no me la da un templo, una iglesia, como se llama tradicionalmente. La identidad no me la da el nombre de la iglesia, ni el pastor, o el apóstol que está en esa congregación. Mi identidad no se nutre yendo al templo. Mi identidad se nutre en mi relación con Él. ¿Ok? Entonces, los hijos son instruidos en una yeshiva bajo la autoridad delegada que el Padre Eterno entrega. Y esa autoridad es paternal. Entonces, cuando hablamos de los 5 oficios ministeriales, estamos hablando de que el Eterno entrega autoridad, pero esa autoridad es paternal, delega autoridad, pero la autoridad que delega es paternidad, es paternal. Un padre tiene varias características. Un padre impulsa, un padre hace que algo suceda, un padre guía,
sumerge a otro en su esencia, en su propio espíritu y lo dirige. Lo que el Eterno hace, lo hicieron los padres en la Escritura. Escuchar a Paulo hablar de su paternidad es hermoso, es impresionante. Él dice, yo os engendré en mis prisiones. ¿Por cómo? Porque él escribía cartas y en las cartas llevó su esencia. Entonces llama a Timoteo hijo, llama a Tito hijo. Llámalos de Corintio hijo. ¿Por qué? Porque los engendró a través de qué? A través de la palabra revelada, a través de la esencia que él tenía como padre y de la esencia de la Torah que él tenía. Desde su propio espíritu, desde su propia esencia. Entonces, en el contexto escritural, la autoridad paterna que nos es delegada es para que nosotros podamos colaborar con el Eterno para que las cosas sucedan, para guiar a aquellos que son sus hijos en primera instancia, para guiarlos, para sumergirlo en una esencia. No es para estorbar, no es para controlar, no es para manipular, no es para limitar, todo lo contrario, es para guiar, para proyectar, para hacer que la persona trascienda. Esto solo lo hace un padre. No es darle un cargo en la iglesia, es ayudar a la persona a desarrollar lo que le fue entregado por el padre. Entonces, hay tres cosas que un padre hace en esencia. La paternidad trae identidad. Entonces, el Padre Espiritual en colaboración con el Padre Eterno y en representación del Padre Eterno en un sentido y con su sustancia, ayudan a la reafirmación de la identidad para generar seguridad y también para levantar la autoestima o la autovaloración. Entonces, aquí tenemos tres aspectos tan importantes. Porque si yo voy a hacer que algo suceda con los hijos espirituales que el Eterno me dio, si yo los voy a guiar, si los voy a sumergir en la esencia que Él me dio, entonces es importante trabajar el tema de la identidad. Entonces la yeshiva se encarga de establecer instrucción y con la instrucción, la impartición para que la persona afirme su identidad en Dios. Por eso enseñamos la adoración, que no es cantar, es la intimidad donde se reafirma nuestra identidad, donde justamente se nos revela la paternidad. Y en ese sentido, la paternidad no se revela una vez, es un proceso continuo y ascendente de revelación, donde cada vez le conozco más. Esto va a traer seguridad, claro. Entonces, por la identificación que me genera la identidad, viene la seguridad de quién soy, pero también la seguridad de lo que puedo hacer en Él y a través de Él. Y eso levanta mi autoconcepto. Estos tres aspectos son vitales para que podamos ser guiados, para que seamos parte de lo que Él está haciendo, para hacer que las cosas sucedan, para poder caminar en una sustancia, en una esencia. Entonces, alrededor del Padre se junta la familia. El Eterno lo diseñó de esa manera. Entonces, Yeshua no tuvo 12 discípulos, tuvo 12 hijos espirituales. Tuvo 12 hijos espirituales, a quienes no solo les dio del conocimiento que él tenía, les dio
de su corazón, de su amor, compartió su vida con ellos. Se hizo amigo de ellos. ¿Por qué? Porque el reino se basa en relaciones. En el reino se instruye, se guía, se restaura, se proyecta, se corrige, se impulsa, se prospera, etcétera. Esa es la dinámica. Todas estas son funciones paternales. Entonces, el Padre Eterno, el Rey del reino, que es un Padre, delega su sustancia, su esencia, para que hagamos su obra. Y esa esencia es paterna, es paternal y es maternal a la vez, porque Él tiene ese aspecto que es paternidad. Ok, pareciera ser que tenemos una aparente contradicción, entonces, cuando ya entramos al tema en concreto, que ya pusimos una base para el tema de la paternidad. Ahora volvamos al pasaje donde en la mala interpretación pareciera haber una contradicción. Porque si en el texto o en la mala interpretación del texto dice que no hay padres ni hay maestros, entonces la esencia del reino y la autoridad y su calidad no son paternas. Claro que lo son. Entonces, hay varios pasajes que nos hablan acerca de esto. Vea lo que dice, varios no, muchos pasajes, pero vea lo que dice Filemón 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Ujú. Te ruego por mi hijo o te encomiendo a mi hijo Onésimo. ¿Quién lo engendró? Pablo. ¿Dónde? ¿O desde dónde? Desde sus prisiones. ¿Cómo se puede engendrar a distancia? A través de las cartas, a través de un vínculo que se establece, que la paternidad establece. Un vínculo, sí, espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Eso se llama unanimidad. Eso se llama vibrar en una misma frecuencia. Onésimo vibraba en la misma frecuencia de él. ¿Cómo lo engendró? Por la palabra, aunque era una carta, aquellas letras tenían vida. Y cuando él lee, él es impregnado. Entonces sí puede haber paternidad a distancia. Claro que la hay. Y si Pablo hubiera tenido este medio, hubiera tenido miles de hijos. Pero así es como se le llama. Entonces no hay una contradicción. Tiene una explicación ese pasaje. Hechos 7:2, Hechos 7:12, 13:17, 22:1, Filipenses 2:22. Nos hablan de esta idea y de este concepto de paternidad. Primera de Corintios 4:15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 tutores en Yeshua, no tendréis muchos padres, porque en Yeshua yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Es decir, de la instrucción, de la enseñanza, del esperma que contiene el rema de la palabra. Cuando la letra se convierte en esperma, se convierte en palabra revelada y activa códigos paternos en la persona que lo recibe. Entonces, si ustedes tienen tutores, ustedes tienen quien nos instruya, hoy diríamos mentores, pero no tienen padres.
no tienen muchos padres, porque padres hay pocos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, hay quien puede mentorear, puede ser tu instructor de coaching, pero un padre tendrás. Solo un padre engendra, instruye y proyecta. Lucas 16:24, vea lo que dice. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este pasaje de Lucas 16 no es una parábola, no es una leyenda judía, es una forma de Yeshua representar el lugar donde iban los muertos. Yeshua estaba hablando de un lugar, el Seol, que tenía dos compartimentos. Uno llamado el seno de Abraham, donde iban los que eran justos, los que habían muerto guardando Torah. Y el otro que era el lugar de tormento, donde iban los que no habían guardado Torah, los que no eran hijos y los que eran hijos de la serpiente también. Ok. Cuando Yeshua muere, desciende ahí. Ahí es donde desciende y ahí es donde predica. Y al tercer día él resucita y todos los que creyeron en él ascienden con él. ¿Ok? Entonces, en el relato de Yeshua, él está hablando del rico, de un hombre rico, y de Lázaro, que era un mendigo. ¿Verdad? El tipo era avaro, cruel, no se compadeció de Lázaro, ¿verdad? Los dos murieron. Lázaro fue al seno de Abraham y eh, el hombre rico fue al lugar de tormento. Entonces, desde el lugar de tormento, este hombre grita y le habla a Abraham y le dice que tenga misericordia de él y que le permita a Lázaro ir a hablar con sus familiares, con sus hermanos, para que se arrepientan y que también le lleve agua a él. Ok, ¿por qué menciono este pasaje? Y rápidamente paso por el relato de Yeshua. Porque este hombre grita desde el lugar del tormento, Padre Abraham. Entonces, si no se le puede llamar a nadie padre en la tierra, ¿por qué se le llama Abraham padre? Romanos 14 dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, la escritura llama a Abraham padre. El Dios eterno lo llama padre. Romanos 9:10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Entonces se habla de la paternidad de Abraham, se habla de la paternidad de Isaac, se habla de la paternidad de Jacob, por eso se le llama patriarcas. Pero también se habla de casas paternas, de la casa de Israel, de la casa de Jacob, de la casa de Judá, etcétera. Se usa el concepto de paternidad. Entonces, las casas paternas eran yeshivot, plural de yeshiva. Y la palabra yeshiva significa sentarse a los pies de un maestro paterno, paternal, para ser instruido, para ser guiado. Entonces, la familia, la casa paterna con la que donde nacía una persona, era una yeshiva, porque ahí se recibía instrucción de la Torá. Pero también habían lo que podríamos llamar hoy escuelas, las yeshivot, donde los padres y maestros que las dirigían escogían sus discípulos, escogían sus discípulos, ¿sí? O sea, sus talmidim,
a quienes les iban a enseñar. Dentro de ese contexto y concepto es que Yeshua escoge 12. Él establece su yeshiva, 12, pero luego eso se extiende a 120, luego a 3000 y hoy somos muchísimos en la yeshiva de él. Entonces, en toda yeshiva, quien enseñaba era un padre. ¿Me va siguiendo? El contexto de la escritura, entonces tenemos paternidad, familia y yeshiva. ¿Ok? ¿Qué tuvo Yeshua? Una yeshiva. ¿Qué es lo que tiene él hoy? Una yeshiva. Solo que él se fue y delegó sobre hombres y mujeres la tarea de instruir, de ejercer una función paternal y maternal. Hebreos 1:1, Primera de Pedro 5:13, Segunda de Pedro 3:4, Primera de Juan 2:13-14, también nos hablan del concepto de paternidad. Pero mire, Segunda de Timoteo 1:2, dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Yeshua nuestro Señor. ¿Cómo llama a Timoteo? Amado hijo. Sí, un hijo espiritual, claro. Amado hijo. A Tito. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Yeshua y Salvador. Gálatas 4:19. Tercera de Juan 4 también nos habla de esto. Pero vea lo que dice Efesios 3:14. Dice y 15. Por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Yeshua, de quien toma nombre o de que, o de que toma nombre toda paternidad en los cielos, en la tierra. Otra versión dice, de quien toda paternidad toma su nombre. Pablo está reconociendo entonces que toda paternidad, sea una paternidad natural y sea una paternidad espiritual, llamémosle así, que también tiene condiciones, cualidades y etcétera, naturales. Pero ok, para establezcamos la diferencia. Entonces, el tema de la paternidad está más que comprobado en la escritura. Entonces, hay una paternidad natural y hay una paternidad espiritual por delegación divina. ¿Ok? ¿Qué es entonces lo que dice el texto? La cátedra de Moshe. La traducción correcta sería, hagan como él dijo, refiriéndose a Moshe. Yeshua, en el capítulo 23 que ya leímos, le enseña a sus talmidim y les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. La traducción correcta no sería hagan lo que ellos dicen, ¿ok? Sino hagan como él dijo, refiriéndose a quién, a Moisés. ¿Por qué? Porque es la cátedra de Moisés. Moisés fue a quien el Eterno delegó la autoridad para enseñar la Torá. Entonces, se le llama la cátedra de Moisés o el asiento de Moisés, desde donde personas a quienes se les ha delegado autoridad enseñan Torá. Pero Yeshua le dice a sus talmidim, oigan lo que ellos dicen y hagan lo que
y hagan como él dijo. Se estaba refiriendo a Moshe, no a los fariseos, sino a Moshe. Dice, porque ustedes no deben imitar lo que ellos hacen. ¿Ok? El manuscrito hebreo de Mateo 23:3 de la Biblioteca Británica, según lo que el erudito Nehemías Gordon enseña, dice, en la cátedra de Moshe se sientan los fariseos. Hagan lo que él dijo, Moshe. Es decir, no hagan lo que dicen ellos, sino hagan lo que Moshe dijo. Porque el relato también dice, y atan pesadas cargas sobre los hombros del pueblo. ¿A qué se refieren? Se refiere a los 6.000 preceptos rabínicos, llamados takanot, que establecieron los, los rabinos y los fariseos en Israel. Ya hemos hablado de eso. Son leyes que sirven de cerca a la ley. El Eterno dijo, guardaréis el Shabbat. Entonces ellos establecieron una milla sabática, la ley, la cerca alrededor de la cerca, una milla sabática para no transgredir el Shabbat. Entonces, a Yeshua lo critican porque dice, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Entonces Yeshua los confronta con su legalismo. ¿Por qué? Porque el lavamiento de manos no está en la Torá. Era una tacanot. Entonces, de este estilo habían alrededor de 6.000 takanot. Es decir, ellos bajo arbitrariedad y obviamente prepotencia abusaron de la cátedra de Moisés, abusaron de esa autoridad que les fue delegada y legislaron más allá de lo que estaba escrito en la Torá. Entonces, aquello como nace de hombre se vuelve dogmático, rígido y establece una carga muy pesada y un yugo difícil de llevar. Era imposible para el pueblo poder aplicar esos 6.000 preceptos más los mandamientos, ordenanzas, testimonios, etcétera, que estaban establecidos en la Torah que el Eterno entregó en el Sinaí. ¿Me va siguiendo? Ponen cargas pesadas, por eso Yeshua le dice, vengan a mí, todos los que están trabajados, hechizados. Porque esto es manipulación y la manipulación es hechicería. Todos los que están trabajados, o podríamos decir todos los que están hechizados, porque yo los voy a hacer descansar, yo los voy a liberar. ¿De qué? De ese yugo que tienen encima. Porque mi yugo es ligero y liviana mi carga. Es decir, la Torá que yo enseño, la interpretación que yo doy de la Torá, es pura, pero es fácil de implementar. No genera carga. Es fácil de implementar. Eso es lo que Yeshua quiso decir. Venga, ayúdense conmigo, porque el peso que ustedes tienen hoy no es el que deben llevar. Ustedes no pueden cumplir con todo eso. Enyúguense conmigo, vengan conmigo. Yo les voy a dar la correcta interpretación de la Torah. Esa era una expectativa rabínica, que cuando el Mesías viniera, iba a dar la correcta interpretación de la Torah. Yo les voy a instruir y ustedes van a poder implementar lo que yo les voy a enseñar. Yo voy a quebrantar el hechizo que hay sobre ustedes. Entonces, ellos, al enseñar Torah al pueblo, hacían más énfasis en esos preceptos. ¿Por qué? Porque políticamente les convenía. Se convirtió en un tema político.
También por un tema de control y de manipulación en la dinámica de la sociedad. Ya el celo no era por la Torá, sino por el control, por el poder, por el dominio. Y como iban perdiendo credibilidad, entonces ellos demandaban pleitesía, honra, reconocimiento, los mejores lugares. Entonces Yeshua desautoriza a los fariseos. Entonces Yeshua dice, no llamen a nadie rabí, porque solo yo soy el rabí. Solo hay un maestro autorizado que opera legalmente. Solo yo tengo la capacidad dada por el Padre de interpretar correctamente la Torá. Yo soy el maestro de su yeshiva. Venga conmigo. Le hace entender entonces a sus talmidim que ellos no están por encima, que los fariseos no están por encima de ellos, ni que están por encima de Yeshua, y menos por encima de Yeshua. Y si bien es cierto, son una autoridad, pero están enseñando una enseñanza que es errada, y ya lo vamos a ver. Yeshua les dice, yo estoy por encima de ellos. ¿Por qué? Porque Yeshua vino a dar la correcta interpretación de la Torá y los fariseos lo sabían. Entonces dice, a nadie llaméis padre. Se refiere a la hegemonía que querían tener los fariseos por su orgullo. Atribuirse una paternidad como la de Moshe, como la de Abraham, como la de Jacob, como la de Isaac, cuando no la tenían. Ellos querían que los llamaran padres, que los llamaran Abraham, es decir, padre enaltecido. Ellos querían que con un título fueran reconocidos, que le rindieran esa pleitesía. Entonces, Yeshua no está diciendo que no hay padres. No, lo que está diciendo es, en ese sentido y en ese contexto, no llames a nadie padre, porque ellos no tienen la estatura de Moshe, ellos no tienen la estatura de Abraham. Pero además de eso, se cree, algunos eruditos creen que existía una influencia del culto baalita y de la dinámica del culto a Baal. A Baal se le reconocía como el padre de los dioses. Entonces, había toda una enseñanza en relación a eso y toda una cultura donde Baal ejercía, comillas, paternidad sobre todos sus súbditos. Entonces, sus sacerdotes eran reconocidos como, como, como padres en representación de esta deidad. Entonces dice Yeshua, ninguno es docto, entendido, conocedor, eh, erudito de la Torah. Ninguno ha tenido la instrucción correcta y se han desviado una enseñanza equivocada y están demandando que ustedes les digan padres. Pero no, solo hay uno. Es decir, solo de un padre viene la esencia y la delegación de autoridad genuina y legítima bajo esencia paternal, el Padre Eterno. O sea, ningún Dios aquí en la tierra, ni ningún hombre puede ejercer paternidad legítimamente. Pero Yeshua desmiente que ellos lo sean. Ellos no guían, ellos no están guiando. Yeshua les dice, ustedes son ciegos.
ciegos guiando a ciegos, y los dos se van a ir en el hueco. Entonces Yeshua no reconoce el magisterio en ellos. Los fariseos buscaban el reconocimiento como padres enaltecidos, más que Abraham y que Moshe. Entonces Yeshua confronta su altivez, su arrogancia y la autopromoción de ellos. Ellos buscaban títulos para ser usados como superioridad. ¿Entiende? Hoy no es diferente. Hay muchos que quieren llamarse apóstoles por un tema de superioridad. Yo estoy por encima de. De igual manera, los que dicen que son querubines, que son padres sobre apóstoles, otros que dicen que son patriarcas, que están sobre apóstoles, etcétera, buscando títulos para ejercer autoridad, supremacía sobre otros. Una actitud arrogante, donde se busca el culto al hombre y provocar admiración. Hoy se usa mucho el tema de honrar y se emplea tan mal, pero tan mal. Y frases como, si no me honras, no participarás de mi gloria, dicha por un apóstol X, demuestra el mal manejo y la falta de revelación de lo que es realmente la paternidad, la humildad con la que un padre se mueve, la humildad de un padre que no nunca va a buscar reconocimientos, títulos, ni va a demandar que lo honren, ni va a demandar que le rindan pleitesía. Los fariseos creían que por ser la cátedra de Moisés, eran dadores de la fuente de verdad y vida a través de la Torá y buscaban ser llamados padres y honrados como tales al nivel de Moshe. Ahí es donde Yeshua dice, no llamen a nadie padre de esta manera. ¿Ok? Ahora vean, hay un principio que es clave. La instrucción define ADN. Yeshua lo enseña en Juan 8, 37, 47. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, le está hablando a los fariseos. Sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. ¿Ok? Mi palabra, dice Yeshua, no tiene cabida en vosotros. O sea, ustedes no la asimilan, ustedes no la pueden, no tienen revelación de ella. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Oiga bien, vea que el tema es paternidad. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Yeshua les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el opositor, el diablo. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Está hablando de fornicación espiritual. Tenemos un padre, es decir, Dios. Yeshua le dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de error. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis
porque no sois de Dios. Ahora, vean qué hermoso y qué interesante. Aquí nos plantea el principio de que quien instruye y quien engendra a partir de la instrucción y genera ADN es un padre. Entonces, la paternidad define ADN y establece identidad. ¿Cuál era la identidad de ellos, los fariseos? Satanás. Yeshua le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque lo adoraban así, de forma sacerdotal. No, porque seguían las instrucciones de él. Porque lo que ellos estaban enseñando estaba ya desviado de la Torá. En otras palabras, Yeshua les dijo, ustedes han sido engendrados de una doctrina de error que viene de esa fuente, de Jailel, de Satán. Ustedes son hijos porque fueron engendrados por la sustancia de error de él. Entonces, si eso sucede del lado oscuro, de este otro lado de la luz, tiene que suceder igual. ¿En qué sentido? En que quienes observamos las enseñanzas de Yeshua y caminamos en el buen propósito de cumplir lo que él estableció, somos hijos. No somos hijos porque hicimos una confesión y dijimos, Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y Salvador. No, no. Somos hijos porque vivimos como hijos, porque creemos como hijos, porque seguimos a un Padre y a quien Él delegó, Yeshua, porque somos parte de la yeshiva de Yeshua. Por favor, apaguen el micrófono. Gracias. Entonces, Yeshua delega autoridad paternal para establecer hombres y mujeres que instruyan, que guíen bajo una esencia de paternidad y maternidad. Esta paternidad, si es legítima, y no es a esta paternidad a la que se estaba refiriendo Yeshua en Mateo 23. Por eso, la instrucción define ADN y paternidad. No todo el que te enseña es un padre, pero quien activa los códigos en tu vida, quien te instruye conectado con tu espíritu, con tu esencia, y genera la activación de los códigos, ese es un padre. Tu padre no es necesariamente el que está en el púlpito todos los domingos cuando vas a la congregación, o el rabino, o el que está ahí en la sinagoga, el maestro que está en la... No, no. Y no es bajo esta dinámica que se ha pervertido, apostólico-profética. No es bajo esa dinámica paternal que es simplemente disfrazar de paternidad una autoridad que sigue los mismos parámetros babilónicos, piramidales, de dominio, de control. Por eso Pedro exhorta a los pastores y dicen que no se enseñoreen de sus ovejas, de sus talmidim. La paternidad espiritual se define por la instrucción de la Torah. Por eso Hebreos 4:12 lo dice con toda claridad. Y la palabra es viva y eficaz. Es como espada de dos filos que penetra profundo hasta los tuétanos. Separa el alma del espíritu,
llega a los tuétanos, llega hasta donde está el ADN, la sustancia revelada de la palabra, el alimento que el Padre Eterno le da a un Padre aquí natural y un Padre espiritual para darle a sus hijos. Eso tiene un ADN que genera vida. Los fariseos pretendían ser padres y generadores de la vida a través de la instrucción de la Torá, mas Yeshua les habla de que de qué paternidad vienen ellos. Les dice, ustedes no tienen la paternidad correcta. Y en ese sentido, recordemos lo que la profecía, lo que el Eterno le revela a Jeremías. Le muestra dos canastos de higos, unos malos, tan malos que no se podían comer, y otros higos buenos. Y él mismo, el Padre Eterno, le dice al profeta, son dos tipos de judíos, son dos tipos de personas que son parte de la casa de Judá. Los judíos edomitas y los judíos que guardan Torah. Los judíos que se fueron bajo el error y los judíos que se han mantenido alineados con la Torah. La exhortación de Yeshua es para definir que ninguna paternidad estaría por encima de la del Padre Eterno. O sea, ninguna paternidad puede estar por encima de la de Dios. Ningún padre espiritual, por muy pintado que sea, puede darte directrices invalidando las de Dios. Ningún padre aquí puede ocupar el lugar que Dios ocupa en tu vida porque no es un padre. Ningún padre puede controlar, manipular, influir sobre tu vida, juzgarte, porque no es padre y porque estaría ocupando o usurpando un lugar peligroso. ¿Me explico? Yeshua le dice a ellos, ellos no están por encima de ustedes, ellos no son esa paternidad que ellos dicen. Hay un padre allá arriba y de ahí es que viene la autoridad legítima paternal. La paternidad de los fariseos era falsa. Cuando le menciona que su paternidad viene del diablo. Entonces la paternidad se establece a través de la instrucción. La función de los cinco oficios ministeriales es paternal, es acoyuntar. Léalo Efesios 4, es acoyuntar. Es un término médico, es colocar un hueso que se quebró, volverlo a juntar para que solde. Es acoyuntar, es alinear. Por eso cada padre o cada madre espiritual tiene sus hijos. Son los que se acoyuntan y ella trabaja o él trabaja para acoyuntar. Un padre espiritual es un canal de la sustancia del padre. Sumerge a alguien en su propio espíritu. Cuando el Eterno le dice a Moshe, escoge 70 e imparte de tu espíritu sobre ellos. La palabra espíritu no está hablando, no está hablando del Espíritu Santo de Dios. Está hablando de la esencia, del espíritu, de la esencia de Moisés. Esa es la paternidad. Te sumerge en su esencia. No para que hables como él, corras como él, enseñes. No, no, no. Es la misma esencia. El Eterno es el que da la sustancia y el Padre Espiritual lo reproduce en otros impartiéndolo. Elías a Eliseo, Pablo a Timoteo, Yeshua con nosotros. Entonces, no existe contradicción, simplemente una mala interpretación, un desconocimiento del contexto, cuando se dice que Mateo 23 enseña que no hay padres espirituales. Y todo lo contrario, la enseñanza nos reafirma el tema de la paternidad y de la maternidad.
¿Ok? Bien. La próxima clase ahondaremos un poquito más en el tema, vamos a ir un poquito más allá eh, en esto. ¿Ok, mi gente? Bueno, hasta aquí entonces las palabras del Santo Evangelio. Los bendigo, pórtense bien, que el Eterno los guarde, repasen la enseñanza y nos vemos de hoy en 15.